Considerando la miseria humana, la crueldad de la muerte y el miedo al juicio divino, las palabras fallan para describir el terror de aquellos días. Michele da Piazza, Messina, 1347. Año 1346. El mundo medieval europeo se encuentra al límite de sus capacidades. Tras 3 siglos de crecimiento demográfico y expansión agrícola, el clima de la Tierra cambia drásticamente. Llega la pequeña edad de hielo. Las cosechas se pudren en los campos, las hambrunas debilitan los cuerpos de millones de siervos y la desnutrición se convierte en la norma de una población atrapada en un sistema feudal rígido, donde el cielo es la única esperanza de salvación. La Europa del siglo XIV es un polvorín biológico. Ciudades amuralladas como París, Londres o Florencia crecen sin planificación sanitaria alguna. El hacinamiento es extremo, los desechos humanos y animales saturan las calles de tierra, transformándolas en ríos de lodo y putrefacción. El agua potable es un lujo y la higiene corporal, un concepto inexistente. En este entorno de miseria inmunológica, la población está convencida de que el orden de las cosas es inmutable. No sospechan que, a miles de kilómetros de distancia, en el corazón de las estepas de Asia Central, se ha activado un mecanismo biológico que borrará de la faz de la Tierra a más de la mitad de la población conocida. El verdadero conquistador de este siglo no porta espada ni corona. Es un patógeno, Yersinia pestis. Una bacteria que habita de forma endémica en el torrente sanguíneo de los roedores de las llanuras de Asia. Su medio de transporte es la pulga del este, un parásito hematófago cuya biología es perfecta para la propagación del horror. Cuando la bacteria penetra en la pulga, se multiplica con tal velocidad que obstruye por completo su proventrículo, el órgano de su sistema digestivo. Hambrienta y bloqueada, la pulga se vuelve frenética. Comienza a morder repetidamente a su huésped, la rata negra, regurgitando la sangre contaminada con millones de bacterias directamente en la herida del animal. Cuando la rata muere por la infección, su temperatura corporal desciende. Las pulgas, buscando calor y alimento, abandonan el cadáver y saltan al huésped más cercano, el ser humano. La Pax Mongolica, la red de comercio seguro que conectaba a China con el Mediterráneo a través de la ruta de la seda, se transformó de pronto en la autopista biológica más eficiente de la historia. El punto de inflexión definitivo ocurre en el año 1346, en el puerto comercial de Caffa, un enclave estratégico de la República de Génova en Crimea. La ciudad está sitiada por el ejército tártaro. Sin embargo, antes de que las fuerzas militares puedan romper las defensas, una enfermedad desconocida comienza a diezmar a los soldados tártaros. Desesperado ante la inminente derrota, el Han Janibek toma una decisión táctica sin precedentes, ordena cargar los cadáveres infectados de sus hombres en las catapultas y lanzarlos al interior de la ciudad fortificada. Los historiadores consideran este evento como el primer uso registrado de la guerra biológica. Los genoveses, aterrorizados, arrojan los cuerpos al mar, pero el aire y el agua ya están contaminados. El miedo se apodera de los comerciantes italianos, quienes abordan apresuradamente 12 galeras comerciales para huir de regreso a Europa. En las bodegas de esos barcos, ocultos entre los sacos de seda y especias de Oriente, viajan los verdaderos verdugos del continente, ratas enfermas y millones de pulgas hambrientas listos para desembarcar en el corazón de la civilización occidental. Octubre de 1347. Las 12 galeras genovesas que huyeron de Caffa entran al puerto de Messina, en la isla de Sicilia. Al atracar, los habitantes del puerto se encuentran con una visión sacada de las pesadillas más oscuras. La mayoría de los marineros están muertos, los pocos que siguen con vida apenas tienen fuerzas para mover los brazos, con los rostros desencajados y la piel manchada de pústulas oscuras que supuran sangre y pus de un olor fétido insufrible. Las autoridades portuarias ordenan de inmediato la expulsión de los barcos de Messina, pero la medida llega demasiado tarde. Bastaron unas pocas horas con las pasarelas abajo para que las ratas bajaran a tierra firme, dispersándose por las alcantarillas, los mercados y las bodegas de grano de la isla. El virus de la muerte ya se había inoculado en el suelo europeo. En menos de un mes, la mitad de la población de Messina cae enferma. La gente muere en sus camas, en las iglesias, en las calles, sin entender qué fuerza invisible los está destruyendo.
La velocidad de propagación de la plaga desafió cualquier intento de contención medieval. Viajaba a caballo, a bordo de barcos comerciales, en la ropa de los refugiados y en los hatos de lana de los mercaderes. Florencia, el faro del Renacimiento temprano, se convirtió en un matadero masivo en la primavera de 1348, más de 60.000 personas murieron en un periodo de 5 meses. En junio de ese mismo año, la plaga golpea París, cobrándose la vida de la reina de Francia y de miles de ciudadanos al día. Nadie estaba a salvo. Para el otoño, cruzó el Canal de la Mancha e infectó Londres, transformando los astilleros del Támesis en fosas comunes. El patógeno avanzaba a un promedio de 4 kilómetros diarios, una velocidad pasmosa para una época sin transportes motorizados. De las costas mediterráneas a las llanuras rusas, el continente entero se convirtió en una inmensa necrópolis. La enfermedad se manifestaba principalmente en 3 variantes, siendo la peste bubónica la más común y aterradora a la vista. El periodo de incubación duraba de 2 a 6 días. El inicio era brutal, escalofríos severos, fiebre extrema, delirio y un cansancio que postraba a la víctima de inmediato. Pero el verdadero sello del horror eran los bubones, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos al menor tacto, localizados en las ingles, las axilas o el cuello. Estos bubones se llenaban de pus y sangre infectada, si no se drenaban de forma natural, terminaban reventándose internamente, provocando una septicemia fulminante. La segunda variante era la peste neumónica, transmitida directamente por el aire a través de la tos y el esputo de los enfermos. Esta variante tenía una tasa de mortalidad cercana al 100%, los pulmones se licuaban internamente y las víctimas morían ahogadas en su propia sangre en menos de 24 horas. La tercera y más letal era la peste septicémica, donde la bacteria atacaba directamente el torrente sanguíneo, provocando la aparición de manchas oscuras por todo el cuerpo debido a hemorragias subcutáneas y la muerte del tejido celular en las extremidades. Los enfermos morían tan rápido que muchas veces se acostaban sanos por la noche y jamás despertaban por la mañana. La comunidad científica y médica de la época se encontraba en la obsolescencia más absoluta. Sin el concepto de los microbios ni de los virus, que no se descubrirían hasta 5 siglos después, los médicos de las universidades más prestigiosas, como la de París, atribuyeron la plaga a causas cosmológicas, una conjunción desfavorable de los planetas Saturno, Júpiter y Marte en el signo de Acuario, ocurrida en 1345. Esta alineación, según los expertos, había corrompido la atmósfera creando la miasma, un aire venenoso y fétido que desequilibraba los 4 humores del cuerpo humano. Los tratamientos médicos aplicados resultaban ser, en la gran mayoría de los casos, más letales que la propia enfermedad. Se practicaban sangrías masivas que debilitaban aún más el sistema inmunológico de los pacientes, se aplicaban cataplasmas de estiércol, orina y sapos vivos sobre los bubones reventados, provocando infecciones bacterianas secundarias inmediatas. Para purificar el aire, se recomendaba quemar maderas aromáticas o, paradójicamente, respirar los gases de las letrinas bajo la idea de que un olor más fuerte neutralizaría la miasma. La ciencia medieval había fracasado, las puertas de la razón se cerraron, dejando paso al fanatismo y la desesperación. Ante la impotencia de la medicina y la huida de muchos sacerdotes que abandonaban a sus fieles por miedo al contagio, gran parte de la población asumió que la peste no era una enfermedad natural, sino el castigo definitivo de un Dios enfurecido por los pecados del mundo. En este contexto de histeria colectiva, surgió el movimiento de los flagelantes. Hermandades de penitentes que recorrían las provincias de Alemania, Austria y los Países Bajos en procesiones que duraban exactamente 33 días y medio, en memoria de los años de Cristo en la tierra. 2 veces al día, al llegar a las plazas de los pueblos, los flagelantes formaban un círculo, se despojaban de sus camisas y comenzaban a azotarse las espaldas con látigos con puntas de metal hasta que la carne quedaba expuesta. Sostenían que su sacrificio salvaría a la humanidad de la plaga. Al principio, el pueblo los vio como santos, pero su fanatismo pronto se tornó peligroso. Comenzaron a predicar contra la jerarquía de la Iglesia Católica, desatando revueltas sociales y propagando de forma involuntaria la peste de un pueblo a otro a través de sus heridas abiertas y sus reuniones multitudinarias. Cuando el azote físico de los flagelantes no logró detener la mortandad, la desesperación social buscó un chivo expiatorio sobre el cual descargar la rabia y el miedo.
nació el rumor antisemita de que la comunidad judía estaba confabulada para destruir a la cristiandad envenenando los pozos de agua potable de las ciudades con pócimas elaboradas con veneno de arañas, lagartos y hostias consagradas. La mentira se propagó con la misma velocidad que la bacteria. El resultado fue una de las olas de violencia religiosa más sangrientas previas al siglo XX. A pesar de los edictos del Papa Clemente V, quien desde Aviñón declaró que los judíos también estaban muriendo por la peste y que las acusaciones carecían de sentido, la población ignoró las órdenes e inició los pogromos. En febrero de 1349, en la ciudad de Estrasburgo, más de 2000 judíos fueron encerrados en un andamio de madera en el cementerio local y quemados vivos. En Maguncia, Worms y Colonia, juderías enteras fueron masacradas o forzadas al suicidio colectivo antes de caer en manos de las turbas. La peste no solo destruía los cuerpos, estaba desintegrando los principios más básicos de la condición humana. Para el año 1351, el pico más agresivo de la pandemia comenzó a estabilizarse, dejando tras de sí un continente devastado. Se calcula que entre el 45 y el 60% de la población europea había perecido en menos de 4 años, lo que equivale a la pérdida de entre 75 y 80 millones de vidas humanas. Regiones enteras quedaron despobladas de forma absoluta, miles de aldeas desaparecieron de los mapas de la época porque no quedó un solo habitante con vida para mantenerlas en pie. Las campiñas europeas, que durante siglos habían sido el motor del sistema feudal, se sumieron en un silencio sepulcral. No había manos para empuñar el arado, ni bueyes para trabajar la tierra, ni señores feudales capaces de hacer cumplir sus leyes sobre campos vacíos. Grandes extensiones de tierras de cultivo volvieron a convertirse en bosques salvajes y matorrales. La mano de obra, que antes de la plaga era barata, abundante y explotada bajo condiciones de semiservidumbre, se convirtió de la noche a la mañana en el recurso más escaso y valioso de todo el continente. La institución que sufrió el golpe de legitimidad más severo fue la Iglesia Católica. Durante siglos, el clero se había erigido como el intermediario infalible entre Dios y los hombres, asegurando que sus oraciones y reliquias protegían a la sociedad de cualquier maldad terrenal. La peste demostró la ineficacia de este andamiaje espiritual. Monjes, obispos y cardenales morían al mismo ritmo que los siervos de la gleba. La huida de los altos jerarcas eclesiásticos de sus sedes para salvar sus propias vidas provocó un resentimiento profundo en la fe popular. Para cubrir las bajas masivas en sus filas, la Iglesia se vio obligada a ordenar a toda prisa a clérigos jóvenes, sin preparación académica ni vocación teológica, muchos de los cuales eran analfabetos y corruptos que comenzaron a cobrar tarifas desorbitadas por administrar los últimos sacramentos. La pérdida del monopolio de la salvación resquebrajó los cimientos ideológicos del medievo. La autoridad espiritual del Papa quedó severamente fracturada, sembrando las primeras semillas de duda e inconformidad que, 2 siglos más tarde, germinarían en la Reforma protestante de Martín Lutero. Con la escasez extrema de siervos, el equilibrio de poder socioeconómico cambió de bando de forma radical. Los terratenientes feudales vieron cómo sus rentas caían en picada al no tener quien cultivara sus dominios. Cuando intentaron obligar a los pocos campesinos sobrevivientes a trabajar por los mismos sueldos de miseria previos a la plaga, o promulgaron leyes de control salarial como el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra, la respuesta popular fue la insurrección armada. Revoluciones como la Jacquerie francesa y la revuelta de Wat Tyler en Inglaterra sacudieron los cimientos de las monarquías europeas. Aunque estos levantamientos fueron reprimidos con extrema violencia por los ejércitos reales, los señores feudales comprendieron que los viejos tiempos de la servidumbre incondicional habían terminado para siempre. Los salarios se triplicaron, los campesinos pudieron comprar su libertad, abandonar las tierras de sus señores y emigrar a las ciudades para establecerse como artesanos independientes. La peste negra, sin buscarlo, dinamitó el feudalismo y abrió paso al nacimiento del capitalismo temprano y del trabajo asalariado moderno. Frente a la ineficacia de la fe y la medicina tradicional, las ciudades-estado italianas y dálmatas, cuyo sustento económico dependía por completo del comercio marítimo, comenzaron a aplicar soluciones de control estrictamente pragmáticas y espaciales.
En 1377, la ciudad portuaria de Ragusa, la actual Dubrovnik, promulgó una ley sin precedentes: cualquier barco o caravana procedente de zonas afectadas por la peste debía permanecer un periodo de 30 días, la Trentina, aislado en islotes cercanos antes de poder ingresar a la ciudad. Venecia adoptó y refinó el modelo poco después, extendiendo el plazo de aislamiento forzoso a exactamente 40 días, la cuarentena, término que dio origen a nuestra palabra moderna, cuarentena. El número 40 no obedecía a razones biológicas estrictas, sino a simbolismos bíblicos como los 40 días de Jesús en el desierto o los 40 días del diluvio universal. A pesar de desconocer la existencia de la bacteria, esta medida funcionó de manera empírica, ya que rompía el ciclo de transmisión del patógeno, permitiendo que las pulgas murieran de hambre a bordo de los barcos aislados antes de tocar tierra firme. El concepto moderno de salud pública e higiene institucional acababa de nacer. Ciudades como Milán demostraron que el rigor político podía vencer a la mortandad biológica. Bajo el mando férreo del arzobispo Giovanni Visconti, Milán impuso un cordón sanitario absoluto. Al menor indicio de peste en una vivienda, los soldados tapiaban las puertas y ventanas exteriores de la casa por completo, confinando tanto a los enfermos como a los familiares sanos a morir en su interior. Aunque brutal, la estrategia de contención extrema salvó a la ciudad lombarda, que registró una mortalidad inferior al 15%, la más baja de toda Italia. A la par, surgieron los magistrados de salud, juntas de oficiales gubernamentales dotados de poderes dictatoriales para gestionar las crisis sanitarias. Estos magistrados crearon cementerios específicos fuera de los muros urbanos, prohibieron las reuniones masivas, regularon la venta de alimentos frescos y crearon los primeros sistemas de registro estadístico de causas de fallecimiento. El Estado asumía por primera vez la responsabilidad biológica sobre el cuerpo de sus ciudadanos, un cambio de paradigma político que transformó la administración pública de las naciones occidentales. Tuvieron que pasar más de 550 años para que la humanidad lograra ponerle rostro al enemigo invisible que había devaluado el valor de la vida en el siglo XIV. En el año 1894, una nueva pandemia de peste bubónica brotó en el puerto de Hong Kong, amenazando con expandirse globalmente a través de las rutas comerciales de los barcos de vapor. El médico y bacteriólogo franco-suizo Alexandre Yersin, discípulo de Louis Pasteur, viajó al epicentro de la crisis con el fin de localizar el patógeno causante del horror medieval. Trabajando en condiciones precarias y compitiendo contra el célebre bacteriólogo japonés Kitasato Shibasaburo, Yersin logró aislar muestras de pus extraídas de los bubones de víctimas recientes. Bajo la lente de su microscopio, descubrió un bacilo gram negativo con forma de bastón pequeño, que presentaba una tinción bipolar característica que recordaba a un imperdible de seguridad. El microorganismo fue bautizado en su honor como Yersinia pestis. Poco después, las investigaciones confirmaron la cadena exacta de transmisión: rata, pulga y humano. La ciencia médica había disipado las nieblas de las miasmas celestes y la ira divina, devolviendo el fenómeno de la plaga a las leyes estrictas del mundo de la biología microbiológica. La peste negra no solo alteró la historia económica, religiosa y social de Occidente, también operó como uno de los filtros de selección natural más brutales e intensos de la historia biológica de la especie humana. Investigaciones recientes basadas en la extracción de ADN antiguo de los dientes de esqueletos sepultados en las fosas comunes de la peste en el siglo XIV han revelado que el patógeno alteró nuestro código genético. Aquellos individuos que poseían una variante específica del gen conocido como ERAP2 tenían hasta un 40% más de probabilidades de sobrevivir a la infección, ya que sus células inmunitarias eran capaces de detectar y neutralizar a la bacteria Yersinia pestis de manera más eficiente. Los sobrevivientes heredaron esta mutación genética a las siguientes generaciones, modificando el sistema inmunitario de las poblaciones del continente europeo hasta nuestros días. Sin embargo, este escudo biológico del pasado tuvo un costo colateral en el presente. Esa misma variante protectora está ligada directamente al incremento contemporáneo de enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la artritis reumatoide. El dolor de 1348 sigue resonando en el interior de nuestras propias células. Es una paradoja histórica incómoda, pero innegable: de la fosa común de la Edad Media surgió el renacimiento de la civilización occidental. Al resquebrajar el orden establecido, la plaga obligó a los seres humanos a desviar la mirada de los altares y de las estrellas para enfocarla en la realidad de la Tierra. Nació el humanismo. La vida,
Ante la inminencia constante de la muerte, adquirió un valor intrínseco de urgencia y dignidad que antes no poseía. Estudiar la peste negra de 1347 no es solo repasar una crónica lejana de sufrimiento y tumbas olvidadas. Es recordar el testimonio de cómo la humanidad, puesta a prueba en los límites de su cordura, su conocimiento y su supervivencia, logró reconstruirse desde las cenizas de un apocalipsis microbiológico. Aprendimos que el aislamiento salva vidas, que el orden estatal es necesario en las crisis y que la ciencia es la única linterna válida en los laberintos de la naturaleza. El enemigo invisible sigue ahí afuera, mutando en las sombras del planeta, esperando su momento, pero nosotros ya no somos los mismos que temblaban ante la conjunción de los planetas en 1345. Ahora poseemos la memoria, y en ella radica nuestra mejor defensa.